Ras o Rus, no sé cómo pronuncia su nombre, se lo preguntaré cuando pueda. Pero bueno, la realidad es que hoy no se ha podido hacer ese directo porque, bueno, ha tenido unos problemillas de salud y tal. Entonces hemos considerado que era mejor que no asistiese. Y ya hablaremos en otro momento con él respecto a el SEO en los frameworks y librerías de JavaScript. Es decir, todos los tipos de renderizados. Además es algo que es puntero en muchísimas empresas, es algo que se está solicitando bastante y que hay muy pocos SEOs con ese conocimiento técnico. Y bueno, creo y considero que ese directo va a ser bastante interesante para el que quiera asistir, porque bueno, no se ha cancelado el evento, simplemente se ha pospuesto. Y bueno, además hay unas ciertas actualizaciones que han hecho, por ejemplo, Google en su documentación respecto a distintos tipos de renderizados y tal. Entonces, bueno, que simplemente para informar que el que venía por ese directo, que simplemente se ha pospuesto, no ha desaparecido. Y luego, respecto a hoy, que hoy vamos a hablar sobre Black Hat SEO, y sí, no se me ha ido la olla. Bueno, para el que no lo sepa, simplemente informaré y diré un poquito qué es el Black SEO y el Black Hat SEO y en qué consiste exactamente. Y bueno, realmente todos sabéis que, bueno, yo soy el primero que está todo el rato con la documentación de Google en la mano y tal. Y Google, su intención siempre es, como siempre digo, esto yo creo que da igual absolutamente el tipo de ponencia que haga, el tipo de clase o asignatura que dé, siempre voy con el mismo mantra, y es que la realidad que Google, el objetivo que tiene no es ni que los SEOs trabajen, ni que los usuarios vivan felices. Google lo que quiere, y por lo que consigue que Google siga siendo Google, es porque ofrece al usuario el mejor contenido respecto a su intención de búsqueda. Es decir, le ofrece básicamente lo que el usuario necesita en el menor tiempo posible. Hasta ahí bien, eso es básicamente en lo que consiste el SEO, y bueno, básicamente es en lo que consiste Google y cómo Google va tomando las distintas páginas que rastrea y las va poniendo en una posición u otra, porque considera que respecto a esa palabra que ha puesto, ya no solo respecto a la palabra clave, porque a lo mejor hablar a día de hoy con los términos palabra clave como tal, a mí me sigue pareciendo un poquito incluso desactualizado. Es decir, respecto a la intención de búsqueda que tiene ese usuario, pues le arroja esos contenidos que ofrece y que quiere. Y bueno, para eso Google. Y bueno, perdón por hacer la pausa, pero aprovecho para saludar a Framenet o Francenet, como prefiera que le llame. Y bueno, básicamente Google lo que hace es que ofrece una guía y unas líneas de pues qué cosas se pueden tener en cuenta. Y de hecho, es por eso, por lo que para mí, por ejemplo, es tan importante el SEO técnico, porque hay distintas características, distintas estrategias que se pueden adoptar para mejorar el posicionamiento de una página web, pero la parte técnica no va a ser tan penalizada. Penalizada no me refiero a recibir una penalización de Google, sino al término penalizado. No va a ser tan perjudicada, vamos a decirlo así mejor, de cara a actualizaciones de Google, porque si tú aprendes SEO técnico para que el usuario pueda interactuar con la página de una forma mejor, se le ofrezca contenido de una forma más rápida, los motores de búsqueda como Google entiendan el contenido de una mejor forma, al final eso siempre va a ser positivo y eso siempre va a ser white hat, y esto siempre va a funcionar bien. Entonces, bueno, lo digo porque a alguno le puede extrañar un poquito que me ponga a hablar sobre Black Hat SEO cuando soy específicamente un SEO técnico. Vale, hasta ahí bien. Esto por un lado. Eh, entonces, bueno, hay distintas estrategias y hay distintas formas de conseguir mejorar el posicionamiento de cara a hacer que Google vaya entendiendo, o no mejor, que acaba satisfaciendo mejor ciertas intenciones de búsqueda y ciertas necesidades que la competencia. Recordemos que precisamente el sector del SEO sí que es más o menos un sector es un juego de suma cero, donde hay unos que ganan y otros que directamente pierden con respecto a cuando se atacan distintas intenciones de búsqueda o distintas palabras clave. Entonces, bueno, hay distintos tipos de SEO. Por ejemplo, están los SEO nicheros, que deciden pues, no ponerse a competir en esos marrones, en esos berenjenales, porque es muy complicado. Entonces, pues en vez de dedicarse a atacar ese SEO más profesional, por decirlo de alguna forma, pues lo que hacen es buscar palabras clave o intenciones de búsqueda que sigan habiendo, que no tengan mucha demanda, y entonces generar contenido para satisfacer esa demanda. Que eso, por supuesto, está genial. Es un tipo también de SEO que se hace. Y esto está muy bien, pero cuando tú, por ejemplo, trabajas con una empresa, trabajas con un sector, no le vas a decir, oye, mira, quiero que me cambies el sector o quiero que me cambies este tipo de negocio, el modelo de negocio entero, quiero que me lo cambies porque es que está muy competido
y se me ha ocurrido este otro que tiene muchísima menos competencia. Pues la mayor parte de sectores no son tan ágiles o no se pueden mover de una forma tan sencilla y de hecho es raro que una empresa funcione solo en base al posicionamiento. El posicionamiento web debe ser siempre una rama más de la estrategia de marketing y un negocio tiene que funcionar bien porque el producto que ofrecen, ya olvidándonos de Google y todo esto, es un producto que satisface una demanda y que aporta algo al usuario. Es decir, para que funcione, para que se venda, o viene impuesto vía estatal de alguna forma de estas, o es porque de verdad satisface alguna necesidad de algún usuario. eh, y bueno, cuanto más usuarios satisfaga, pues más gente puedan abarcar y bueno, ya lo que son precios y tal, estos son otros lares que hay otros canales de economía y otras cosas que funcionarían muchísimo mejor para esto. Eh, Ahora, a lo que voy. Vale, esto sería como, por decirlo de alguna forma, el SEO nichero. Y luego, aparte, es decir, aparte de hacer estrategias, por ejemplo, de enfocar mejor el contenido y hacer que el usuario acabe recibiendo ese contenido como algo que de verdad va a satisfacer mejor esa intención de búsqueda, hay otras formas de atacar o de conseguir ese posicionamiento que es como, bueno, vale, todo esto está muy bien, pero me está resultando bastante difícil competirlo. ¿Qué pasa si hago que Google entienda, aunque no sea así, que mi contenido es de verdad mejor para el usuario? Es decir, lo que sería como hacer perdón por esto. Lo que sería básicamente como hacer que Google entienda que es un mejor contenido sin necesidad de que lo sea. Y bueno, para eso hay muchísimos tipos de técnicas que, si bien yo no recomiendo y no recomiendo hacer muchísimo menos este tipo de técnicas a nivel empresarial, porque bueno, al final lo que ocurre con el Black Hat SEO es que, si bien tiene un retorno relativamente rápido y relativamente potente, el problema es que como te detecten y Google cada vez va lógicamente mejorando y actualizando para detectar mejor este tipo de artimañas, bueno, pues puedes acabar siendo penalizado y según el tipo de penalización, salir de una penalización puede tornarse muy, muy, pero que muy complicado. Y de hecho, hay técnicas de Black Hat que están ultra extendidas a día de hoy y que la gente se toma como si fuera White Hat y hay que tener bastante, bastante cuidado. Por ejemplo, una técnica de White Hat, perdona, de Black Hat muy, muy habitual y muy extendida, la a día de hoy es la de los links. La de conseguir enlaces a diestro y siniestro de un montón de sitios. Bueno, lógicamente esto habréis escuchado muchísimo, que no, que la mejor forma y cómo funciona, y esto es verdad, es, pues bueno, ir haciendo una estrategia de ir consiguiendo otras páginas, que, bueno, pues, no sé, es decir, hay distintas herramientas como el Referer, hay distintas herramientas que sirven para esto, pero de buscar páginas y buscar cierto contenido que acaben poniendo un enlace a tu página web pues por medio de pago, por medio de hacer ese tipo de manipulación y lógicamente si consigues que la temática sea relativamente relacionada y que tenga algo que ver, va a ser muy complicado detectar que esos enlaces están manipulados o están hechos con ese fin para conseguir SEO. Pero la realidad es que esto contradice de una forma frontal y directa las políticas de Google. Quiere decir que eh, de hecho, esto es una de mis teorías, por lo que al final, básicamente, el link building acabará desapareciendo, es porque contradice las políticas de Google y Google cada vez está trabajando más y mejor para conseguir evitar esto. ¿Por qué? Porque al final, el que una página tenga más o menos enlaces, si se están pagando, no hace que el contenido que se ofrezca tenga mayor calidad para el usuario y por tanto satisfaga la pregunta o la consulta que esté teniendo en el buscador de una forma más inmediata o de una forma más completa. Entonces, bueno, decir, los links funcionan por un sentido básico, porque bueno, como Google lo toma en un principio, es básicamente por si hay muchas páginas que estén hablando de este contenido, es porque este contenido tiene relevancia. Eh, y es una cosa que si nadie manipulase los links, funcionaría totalmente como uno de los puntos o uno de los factores a tener en cuenta. A día de hoy los enlaces funcionan, pero hay que tener muchísimo cuidado y además es algo totalmente black hat. Entonces, bueno, eso está bien eh, decirlo y contarlo para tenerlo en cuenta. Y ahora voy a estar contando, bueno, básicamente unas cuantas de las estrategias y de las cosas que se pueden hacer para hacer Black Hat. Y en concreto me quedaré con la del croaking, que estoy haciendo y desarrollando un artículo
precisamente sobre eso, que creo que os puede resultar bastante interesante. Pero bueno, es decir, enunciaré otras cuantas, que una, por ejemplo, es algo que, de hecho, he tomado un directo para esto previamente, que es acerca del contenido automático o el contenido generado. El contenido automático, recordemos que estuvimos haciendo un directo sobre inteligencia artificial con Marco Recolón, lo que quiero decir aquí es que, como pasa con lo del link building, es decir, si no se nota o no se da cuenta. Vale, voy a responder una pregunta que Promeseo me ha dicho que Google ya no penaliza eh, por enlaces, que si haces Black Hat de links y Google te pilla ya no resta. No es que sea exactamente así, Promeseo. Te cuento, ¿vale? Esto pasa básicamente como todo y de hecho ahora iré también, cuando vaya a hablar sobre el coding, voy a hablar también precisamente de ese punto. Eh, a ver, es que Google hay cosas que no penaliza por enlaces por ciertos motivos. Es decir, también se ha dado cuenta de que al final acaba rentando más en muchos casos no tener en cuenta esos enlaces que penalizarlos. Pero, decir, sería una verdad a medias. Igual que es una verdad a media decir que Google te penaliza sí o sí si te pilla enlaces malintencionados, también sería una verdad a medias decir que no hay algún tipo de penalización según los que te pille. Digamos que te la juegas o te arriesgas un poco. Lo que ocurre es lo siguiente. Eh, Llegó a haber tal cantidad, y de hecho hay, de hecho cualquiera que tenga LinkedIn y sea SEO tendrá 10 indios agregándole todos los días diciéndole quieres enlaces, quieres no sé qué, quieres no sé cuánto, con respecto a los enlaces siempre. ¿Qué ocurre? Que hay veces que se torna tan barato que hay competencia que lo que muchas veces dices, y si me gasto estos que son súper baratos, me gasto 30 euros y le compro 1000 enlaces de muy baja calidad que no tienen absolutamente nada que ver a la competencia y Google les penaliza. Vale, esto es decir, esto de hecho ha ocurrido y estos son ataques de SEO negativo. Esto se conoce, el SEO negativo es básicamente cuando en vez de hacerse los esfuerzos para mejorar el posicionamiento de tu propia página, como he comentado antes, el, el SEO al final es un juego de suma cero, lo que hacen es, vale, pues no voy a invertir tanto en mejorar yo, sino en hacer que mi competencia caiga. Ya hablaremos ahora exactamente de lo que es el SEO negativo, es decir, lo voy a profundizar un poquito más, pero bueno, para responder un poquito a esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchísimas veces que recibes tal cantidad de enlaces de un montón de páginas indias, de tal, que, bueno, Google, cuando penalizaba, decía, vale, es porque esta persona ha intentado comprar, y digo indios porque es lo más habitual, pero hay de cualquier tipo, ha intentado comprar 4.000 indios para mejorar su posicionamiento, y entonces, bueno, acababa penalizando, cuando es verdad que hay muchísimas páginas que acababan recibiendo ese tipo de penalizaciones. Entonces Google eh, llegó a un momento en el que dijo, vale, pues de tantas páginas que hay, que muchas veces no tienen ni calidad ninguna, es decir, este tipo de voy a decir software, este tipo de servicios muchísimas veces crean a veces hasta la página para poner un directorio de enlaces y ya está, es decir, directamente. Entonces, hay una aclaración que quiero hacer, esto vino, decir ahora mismo no tengo el artículo en la mano, pero vino, no sé si fue el propio John Moore o tal, no fueron solo unas declaraciones, sino un artículo de la propia documentación de Google, donde informaron que Google no tenía en cuenta los enlaces que no aparecen en la Search Console. Por lo cual, eh, yo sí que lo tendría en cuenta para otros ciertos tipos de prácticas, ahora explico cuáles, pero de cara, por ejemplo, a poner enlaces en el disavow para evitar que te penalicen, yo solo lo haría con las que tengo en la Search Console. De esta forma, además, te ahorras el tener que hacer 4.000 disavows si te han hecho un ataque de SEO negativo. Además, es algo que a toda la comunidad SEO también ha beneficiado, por un lado, porque la gente no se beneficia de esos enlaces, pero tampoco le perjudican, por lo cual, si te quiere gastar todo el dinero que tú quieras en perjudicar mi negocio, me da igual porque no me va a afectar ni me va a resultar un trabajo excesivamente laborioso. Esto por un lado. Ahora, ¿por qué seguiría teniendo en cuenta enlaces? Yo no digo para hacer el disavow. ¿Por qué seguiría teniendo en cuenta enlaces que a lo mejor me encuentro por medio de Ahrefs, por medio de Sixtrix, que vienen hacia mi web? Bueno, puede ser que a lo mejor sean enlaces que Google no tiene en cuenta de cara al posicionamiento, entonces no los pone directamente en la Search Console, que ya digo que ya tendrían que ser, es raro, porque suelen ser enlaces de páginas que ni fu ni fa, perdón por la expresión, pero cuando esto ocurre, bueno, a mí me parece bien de vez en cuando revisar estos enlaces porque a lo mejor puede ser que haya alguna página que todavía no tenga la importancia suficiente, eh, pero que a lo mejor está apuntando y con ese enlace está apuntando a una página que da un código de error 404
Y es un enlace que para ti puede tener cierta relevancia. En plan, mira, pues es un artículo que ha hecho una persona que ha hecho una página nueva, que es relativamente relacionado. Pues yo sí que los tendría en cuenta de cara a observarlos, a tenerlos más o menos vigilados, por si apunta a alguna página correcta, hacer un 301 a la página que corresponda, si es que no está bien puesto el enlace. Es decir, simplemente pues para tenerlos en cuenta de que no vayan enlaces a páginas 404 y se pierdan oportunidades pues, de venta o oportunidades de negocio. Pero yo solo tendría en cuenta los enlaces que te vienen de cara a la Search Console. Y gracias a ti, Promeseo, por la pregunta. Luego, por otro lado, tenemos otra cosa que esto ya se utiliza. Bueno, perdona. Estaba hablando de el texto automático, que esto es lo que había hablado yo con Marco Recolons y tal, sobre la generación de inteligencia artificial. Y esto cabe decir que se está poniendo ahora mismo muy en auge. Hay muchísimas empresas de inteligencia artificial que generan textos gracias al GPT-3. GPT. Perdona, que es complicado. GPT-3. Sí, correcto. GPT-3. Que bueno, es una inteligencia artificial que genera el texto de una forma relativamente sencilla, que lo hace bastante bien. Y bueno, lo que hacen este tipo de empresas, pues bueno, básicamente es hacer una interfaz más o menos cómoda y fácil para el usuario para poder generar distintos tipos de contenido y de texto. Vale. ¿Por qué para Google este contenido es penalizado? Bueno, sobre todo es para el texto que se genera de una forma totalmente automática que no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, no es que, de hecho, de la documentación no está totalmente en contra de la automatización, lo que está en contra es de la automatización de contenido que no esté supervisado por un humano. Y además tiene una respuesta sencilla, es decir, a día de hoy los textos generados automáticamente no tienen una calidad suficiente y de hecho inducen a la confusión o tienen textos generados de mala forma. De hecho, yo por ejemplo probé la inteligencia artificial para ver una cosa que estaba probando con la redirección de parámetros en htaccess y todo esto. Y bueno, o te genera desinformación, es decir, te genera una información incorrecta, o de hecho lo que hace también es darle vueltas al tema sin decir absolutamente nada. Voy a hacer una prueba simplemente para que lo veáis con Dupla, que es la de Marco Recolons. Perdona. Vale. Simplemente pues para hacer aquí la prueba. Vale, vamos a generar un contenido web. Blog y artículos. La otra introducción, venga. Venga, no, mira, vamos a hacerlo con otros. Y lo vamos a hacer con... eh, ¿Dónde estaba lo de crear libre? Buah, no me acuerdo. Técnica atenta, blog de artículos. Creo que lo ha eliminado, la parte de... Ah, vale, estilo libre. ¿Cómo redireccionar? Vale, artículo sobre cómo redireccionar una URL por medio de htaccess. Es decir, esto lo pongo como un ejemplo porque me acuerdo que lo estuve poniendo y al final generaba unos textos que, si bien hay muchas veces que te ayudan para quitarte ese espacio en blanco y para generarte mucho contenido, tengo ese directo que lo podéis ver porque lo recomiendo, además está bastante interesante. Como podéis comprobar, aquí por ejemplo, muchas veces necesitamos redirigir parámetros en una URL tal, te monte aquí un embrollo y añadiremos las siguientes líneas de código. Article, pan, y te pone aquí una interrogación con un rewrite rule y te genera aquí un ID y te ha cogido este código sin que tenga absolutamente nada que ver. Es decir, aquí está totalmente desinformando. Es decir, esto no es correcto lo que está explicando aquí. Y esto de aquí tendría que revisarlo, pero creo que tampoco exactamente. Entonces, bueno, es decir, hay que tener en cuenta para que cree o genere una página que tenga este tipo de contenido de forma automática, porque, bueno, pues al final acaba desinformando y este es uno de los motivos por el que Google
no lo tiene, es decir, lo tiene como una de las características dentro de su política para webmaster, dentro de su guía para webmaster, de por qué esto es algo que va contra su guía y por qué lo puede acabar penalizando de una forma muy dura. Esto ocurre también lo mismo con las traducciones automáticas o con el contenido que directamente se va scrapeando otras webs y plan, te ponen lo mismo. Y aquí sigo diciendo, y estoy totalmente de acuerdo en que me podéis decir, pero yo he visto páginas que hacen eso y les funcionan, ya. Es decir, es que, bueno, el Black Hat existe porque funciona. El problema es hasta cuándo te va a funcionar hasta que te pillen. Y bueno, yo personalmente sí que es verdad que con lo del contenido duplicado y con lo generado automáticamente he visto que funciona a medias. Es decir, yo veo que por ejemplo van cayendo mucho las web de nicho cuando tienen un contenido generado de forma insulsa, pero independientemente de que esté generado por inteligencia artificial o no. Y luego, por supuesto, esto es lo que el mantra o lo principal que había sobre el Black Hat SEO, que era el keyword stuffing, que era básicamente saturar un contenido de palabras clave para conseguir mejorar ese posicionamiento de una forma totalmente artificial. Básicamente se podría resumir en no redactes para robots, redacta para humanos. Pero bueno, esto más que está totalmente en contra de las políticas, porque bueno, antes se abusaba muchísimo de este tipo de prácticas. Por ejemplo, estoy seguro que todos habéis visto alguna página, no sé si actualmente, pero en aquellos momentos, que si tú buscabas, por ejemplo, no sé, vestido de novia, tú te metías en la página y te decía, es decir, ponía básicamente el contenido de los primeros resultados. Este es un vestido de novia porque los vestidos de novia generan tal, mientras que los vestidos de novia, y a lo mejor leía la palabra vestidos de novia 20 veces en 4 frases. Esto a día de hoy no es que se penalice, sino que es que directamente no funciona y no funciona de una forma correcta. Eh, que bueno, al final Google básicamente penaliza las cosas, por decirlo de alguna forma, de las que tiene miedo, que ahora iremos a ello. Cosas que, por ejemplo, antes penalizaba y ahora directamente, sobre todo, ignora. El contenido oculto. Vale. El contenido oculto es aquel contenido que se oculta mediante JavaScript, se oculta mediante distintos tipos de prácticas. Es decir, por JavaScript, se oculta por CSS eh, y se oculta a todo el público en general para mostrárselo simplemente a robots. Ahora veremos la diferencia entre esto y lo que sería cloaking y veremos por qué Google lo diferencia tanto particularmente. Voy a ver si os muestro, os enseño algún ejemplo. Eh, a ver si encuentro. Un segundín. Que esto no lo tenía tan... Vale, voy a comprobar. A ver... Perdonad por... Es que no tengo aquí musiquilla de esperar. Vale, perfecto. He encontrado una página que hace esto. Hay un montonazo. Eh, vale. Os comparto aquí. Vale. Esto es una página que lo que podéis observar aquí básicamente es... Esto es un contenido que a priori se ve y se puede mostrar sin ningún problema. Hasta ahí todo correcto y todo bien, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre si esta página, que esta página, por cierto, no quiero que confundáis esto con el renderizado, está hecha... Ah, vale, está hecha en React. Vale, pues esto puede ser por el renderizado. A ver. Vale, podría ser por el renderizado, pero eh, no es por el renderizado por un motivo sencillo. Todo el contenido que aparece aquí sí que se lee. Si hubiera un problema de renderizado, para el que esté un poquito puesto, que me hubiera gustado haber tenido el directo de framework de JavaScript primero, si hubiera sido por cuestión del renderizado, al darle a Ctrl U, estoy cargándolo
sin, ¿cómo se llama esto? Estoy cargándolo sin JavaScript, estoy viendo simplemente el código fuente, no se vería todo este contenido que hay aquí. Sin embargo, sí que se ve aquí todo el contenido, sí que se ven todos los enlaces, pero si os dais cuenta, cuando cargo sin JavaScript, me carga el contenido en blanco. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque aquí han decidido, básicamente, empezar a cargar esto con un opacity 0. Vamos a ir empezando a hacer aquí la mezcla, simplemente para que lo veáis y que nos divirtamos un poquito. El desarrollador, bueno, ha decidido cargar eso empezando con un opacity 0. Luego, bueno, vamos a ir viendo los estilos. El flow visible, vale, pero el contenido que hay aquí tiene un opacity 0 y un transform translate que también le hace que se vaya a 0. Y aquí, bueno, es que no tenía directamente contenido. Aquí, por ejemplo, vemos que va a aparecer la palabra ámbito. Wow. Es que está ultra mega oculto el contenido. Básicamente todo este contenido está aquí oculto por medio de JavaScript. A ver. ¿Veis? Este contenido está aquí oculto. Todo este contenido aparece aquí oculto. Por lo cual, todos los enlaces, todo lo que esté aquí, Google no lo va a acabar leyendo. Por lo cual, este contenido no es interesante. ¿Cómo lo podemos comprobar? Al margen de no ver el JavaScript. Bueno, lo vamos a ver de una forma muy, pero que muy sencilla, ¿vale? Voy a... bueno, ya tengo habilitado el JavaScript, por lo cual esta página ya funciona. Si nosotros nos vamos a Mobile Friendly Test, podemos comprobar de una forma relativamente sencilla que Google no carga ese contenido aunque esté en el código fuente. Por lo cual, todos los enlaces, todos los H1, todo lo que hay ahí, no te lo va a penalizar porque no creo que esta página esté siendo penalizada, pero directamente no va a tener en cuenta nada de ese contenido. Francenet o Francenet, ahora me escribe así, por favor, como quieres que te pronuncie, me ha preguntado que cómo puede saber de su Screaming Frog cómo se está generando el render. Bueno, de una forma bastante sencilla en realidad. Con Screaming Frog por defecto navegas sin JavaScript. Entonces, si no necesitas JavaScript para renderizarlo, es que te lo está leyendo correctamente. Si necesitas JavaScript para renderizarlo, es que Google también necesita JavaScript para renderizarlo. Franchi me ha dicho, vale. Y luego pregunta, cuanto más código haya, más afectará el ratio de HTML texto visible. Un ratio bajo podría afectar al posicionamiento, quiere decir que ahora tener código oculto no es ninguna ventaja. No, a ver, el problema es que no hay problema con tener cierto contenido, cierto código oculto. El problema es que si vas a estar cargando un montón de código oculto que no le vas a estar mostrando al usuario, al final estás generando una mayor carga que no tiene ningún sentido. Y luego también quiero hacer ciertos matices. Hay contenido oculto que es hasta estandarizado. Es decir, por ejemplo, es relativamente habitual que las páginas web que tengan un tipo de optimización móvil que sea responsive, es bastante común que lo que hagan sea generar una navbar para el desktop y dentro del mismo, es decir, que esté también otro código que sea una navbar para el mobile y que cuando estés en desktop te oculte el del mobile y que cuando estés en mobile te oculte el del desktop. Que esto es básicamente lo que consiste el responsive y no solo el CSS, hay veces que se hace directamente también con el HTML, se cambia. Y esto no es una mala práctica a nivel de oculto. De hecho, es una práctica que está recomendada y de hecho pasa muchísimo más de cara al... Es decir, de hecho pasa bastante y Google recomienda bastante más el Adaptive que el responsive y podríamos considerar... Bueno, eso no sería generar texto oculto porque solamente te manda el texto, pero con responsive sí que hay texto oculto. Y me preguntan también que qué lenguaje de programación recomiendo más, React o Angular. Bueno, ambos son JavaScript, que quiere decir el lenguaje de programación sería JavaScript. Y bueno, React, no me voy a meter en el debate si es una librería o un framework.
Oficialmente la página dice que es una librería, pero bueno, sí que estarían más o menos a la misma altura. Yo he trabajado con ambos y la verdad que esto me gustaría respondértelo más también con Rust, pero para mí el que me resulta muchísimo más cómodo y que le veo muchísima más escalabilidad a día de hoy es React. Es decir, tanto por la comunidad que tiene, como, es decir, la comunidad que tiene de cara a resolver dudas y hacerlo de una forma más o menos rápida y sencilla, que esto debería ser problema más bien de los desarrolladores, pero por ejemplo, de cara, por ejemplo, a complementos SEO como el React Helmet, a mí me resultan bastante útiles a la hora de hacer ciertas tareas como SEO y luego de cara a luego trabajar con otros tipos de frameworks más avanzados como puede ser Next, como puede ser Gatsby. Bueno, pues me gusta mucho más React por la proyección que le veo. Y bueno, volviendo con lo de móviles, aquí vemos que esto que le hemos pasado del Mobile Friendly Test, cuando renderizamos y pasamos por aquí, la página no nos la muestra básicamente, nos la muestra sin ningún tipo de contenido. Vamos a ver que esto es una prueba que no he hecho hasta ahora y lo que quiero probar es hacer un web caché, ¿vale? Vamos a ver cómo... Esto simplemente es curiosidad, ¿eh? Esto puedo fallar aquí a nivel del directo. Quiero ver cómo Google de esta página en caché, si es que la ha pasado en caché. Vale, podemos comprobar que Google directamente ve esta página de una forma invisible. Es decir, cuando estamos comprobando el caché de Google, también nos valdría para comprobarlo que no funciona, no entiende la página. Por lo cual, esta sería una forma realmente de, digamos que, texto oculto. Esto, por ejemplo, solía ocurrir mucho antes cuando se querían meter palabras clave escondidas, como por ejemplo, yo que sé, decir, imagínate que están hablando sobre correas de perro y de pronto pues dice, mira, pues voy a meter en oculto todas las razas de perro porque no me encajan en el texto. Y voy a poner correas de perro para Golden Terrier, para... No me sé la marca, las marcas iba a decir, las razas de perro. Correa de perro para Doberman, correa de perro para Pitbull. Entonces hacían un listado así y entonces le ponían o un display no, o le ponían un visibility cero, o le ponían el mismo color que al fondo del texto. Todos este tipo de prácticas antes además estaban muy penalizadas y perseguidas. Ahora mismo lo que se hace con esto es básicamente ignorarlo. Es decir, Google directamente no lo lee, lo ignora y como que no exista. Lo único que te va a afectar es a nivel de VPO y ese, pues bueno, básicamente es tu problema. Luego, otras prácticas que hay, esta es una muy habitual y muy común también, que esto seguro que la habéis visto en un montón de sitios y ahora cada vez está siendo más perseguida también, es también la técnica de utilizar, bueno, datos estructurados que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está publicando. Imagínate que estamos hablando de un artículo, por ejemplo, de, pues, ¿qué te voy a decir yo? De nuevas tácticas de matrona para coser o para decir, sí, para sus cosas, mm, de hacer lo de la aguja y esto, es decir, lo de... Bueno, no me sale el nombre. Vale, pues imaginaos que, bueno, esto, si haces un artículo sobre eso, el dato estructurado que correspondería sería el de artículo. De hecho, si nos vamos al Search Gallery, lo voy a enseñar, vemos que hay un dato estructurado riquísimo y monísimo que se llama article, que aquí podríamos generar nuestro dato estructurado sobre ese tipo de publicación. Ahora, hay gente que, bueno, le da por hacer otro tipo de datos estructurados, pues porque le gusta más cómo aparecen en los rich snippets. Por ejemplo, le pone product cuando es un artículo, pues para que tenga estrellitas, o le pone una review, o le pone una receta, porque te sale con foto y te sale con todo, y aparece mucho, mucho más genial en las SERPs. Sin embargo, esto cada vez está siendo más perseguido, el utilizar datos estructurados para algo que no tenga absolutamente nada que ver. Y al final pasa como pasa con los headings. Si tú pones mal los headings, tu página no te la penalizan. Es decir, si tú no pones ningún H1 o pones todos H1s y tal, no acaba siendo penalizado en la página. Lo que ocurre es que Google acaba interpretando que directamente en tu página están mal implementados y entonces los ignora. Por lo cual, no estás siendo penalizado, pero estás teniendo un coste de oportunidad acerca del potencial que podría tener poner unos headings bien optimizados en la página.
Pues lo mismo ocurre si vas poniendo datos estructurados que no tienen absolutamente nada que ver o los estás poniendo de una forma incorrecta en tu página. Por lo cual es una técnica de Black Hat SEO que funcionaba. Estoy seguro que hay en algún tipo de sector, en algún tipo de página que podéis encontrar que todavía funciona, pero que está siendo condenado al fracaso. Por lo cual, bueno, eso es un cierto problema. Luego estarían las páginas que son simplemente creadas para atraer público. Y esto estoy segurísimo que todos los que trabajáis en el mundo del SEO lo habéis visto muchísimo y esto ya está puesto en la guía de Google, de Webmaster, como que es algo que no se debe hacer y bueno, sinceramente me parece bien. Que era cuando, por ejemplo, alguien trabajaba como SEO y de pronto se hacía su página de SEO y a lo mejor es un SEO que trabaja solamente en Madrid y de pronto pues hacía una página de SEO en Barcelona, ofrezco servicios de SEO en Navarra, ofrezco servicios de SEO en Andalucía, ofrezco servicios de SEO en tal. Y te pone prácticamente el mismo contenido, nada más que te lo pone pues en distintos sitios para tener un H1 con la palabra clave de Valencia, con la de Andalucía, con su URL, que salga Valencia o Andalucía y tal, y para poder atacar más intenciones de búsqueda y poder agruparlos todos. Esto a día de hoy es una práctica que contradice totalmente las políticas de Google, por lo cual yo recomendaría no hacerlo en ninguno de los casos. Y además son páginas que se nota que el objetivo simplemente es meter a la gente dentro del funnel. Para eso es verdad que ya existe Google Ads, existen los AdWords y tal. Y bueno, pues realmente existen otras formas de intentar mejorar el posicionamiento que sí que están a favor de la política de Google. Y bueno, realmente creo que de aquí solo me queda ya directamente. Hay otras cosas más triquiñuelas, es decir, hay gente lógicamente que se dedica totalmente al Black Hat SEO y que busca otras muchas triquiñuelas. Bueno, se murió hace no tanto el que descubrió hacer SEO gracias a las patentes de Google, porque bueno, Google lo que hacía era que patentaba algo en su algoritmo y para que nadie se lo robase, entonces tenía que poner la patente para que nadie lo robase. Entonces lo que hacía este hombre era mirar la patente para ver qué actualización había tenido, entonces se adelantaba y entendía mejor cómo funcionaban los motores de búsqueda. Y bueno, esto no son cosas que contradicen directamente la política de Google, pero que digamos que, bueno, lo que hace es alterar de una forma inorgánica el posicionamiento. Que a mí esa parte no me parecería mal. Esto podríamos considerar que sería más una especie de Grey Hat SEO. Y bueno, luego hay otra técnica que está bastante extendida a día de hoy, eh, que estoy seguro que lo habéis visto alguna vez y que lo habéis visto anunciar alguno, que es básicamente hacer el SEO de sugerencias. El SEO de sugerencias hay varias formas de hacerlo y hay varias empresas que lo proveen, es decir, que proveen este tipo de servicio. No voy a decir el nombre de ninguna de ellas porque, bueno, ninguno me ha pagado para hacer publicidad y, bueno, yo realmente tendría cierto cuidado por si en algún momento Google empieza a tomar medidas más serias al respecto a esto. Que respecto a eso, aparecen en sugerencias tanto en negocios locales como en negocios cuando se busquen en Google y que busques, pues no sé, restaurante y de pronto te sugiera tu restaurante que está en Cartagena, aunque el que lo esté buscándolo en Madrid. ¿Cómo se hace básicamente este tipo de SEO y cómo se consigue en tan poco tiempo? Bueno, realmente hay distintas formas, es decir, por ejemplo, una podría ser utilizar una red de una botnet, que sería básicamente infectar o alguien que ya tenga infectado distintos dispositivos, no solo tienen por qué ser ordenadores, también pueden ser routers, pueden ser cualquier cosa que esté conectada básicamente a internet, y hacer que todos estos eh, acaben básicamente buscando en Google, que busquen esa palabra clave y por medio de esa palabra clave, aunque tengan que ir a la página 40, ir a ese resultado en particular y hacerlo también en un cierto pico de tiempo que sea tanto creíble para Google como para que sea un pico importante como para que Google lo acabe poniendo en sugerencias. Entonces Google lo acabe tomando como que es o una noticia que de pronto se ha hecho viral o de pronto un evento que ha ascendido tanto en búsquedas en tan poco tiempo y que tiene esa relevancia que al final Google acaba considerando que tiene tanta relevancia para el usuario que se lo pone en sugerencias. Entonces, bueno, con esa botnet básicamente pues, puede automatizar que busquen esa palabra clave o distintas palabras clave con esa intención de búsqueda, que se metan en esa página, que interactúen y que actúen como si fueran un usuario normal, porque encima de todo están siendo usuarios desde distintos dispositivos por todo el mundo con distintas IPs. También hay otra forma de automatizarlo menos quirúrgica, que podría ser, por ejemplo, con Python o con cualquier tipo de programación. Te haces un programa que luego lo va rotando con distintas IP, con distintos proxies, que bueno, también te automatizan ese proceso. Y esto, bueno, creo que es bastante lógico que Black Hat SEO es un
es un SEO que funciona, pero es un SEO que, como sigo diciendo, tampoco tiene, o sea, tampoco tiene tanta, me refiero, tiene su riesgo. Y Promeseo dice que el SEO de sugerencias se puede indicar a través de los datos estructurados también, ¿no? Sí, a ver, es decir, hay cierto SEO de sugerencias, pero no es tan milagroso ni tan como se suele vender. Es decir, SEO de sugerencias sí que puede ser que tú, por ejemplo, hagas un evento o publiques un evento y le pongas el dato estructurado del evento. Y esto lo que te va a hacer principalmente va a ser aparecer en el Reader Snippet, es decir, en el resultado enriquecido, que te aparecerá arriba a la derecha. Y esto suele pasar mucho, que te sale el evento, el nombre del evento, la fecha, toda la información que le pongas. Cuanto más información le pongas mejor, porque algo acabará cogiendo. Y puede ser que la gente le acabe cogiendo tanta relevancia que acabe poniéndola directamente lo acabe poniendo como sugerencias. Pero por sugerencias no se consiguen por algo que tú implementes en la web, sino más bien las sugerencias se acaban consiguiendo juntándolo, una buena implementación en la web, pero con que de verdad la gente esté buscando eso, es decir, ese tipo de contenido en verdad y le resulte tan interesante que considere Google que, bueno, le va a ser más importante, es decir, cuando esté escribiendo eso, mmm, va a regalarle tiempo al usuario si directamente hace un clic en vez de si sigue teniendo que escribir, porque le va a interesar ese contenido en particular. Entonces, bueno, se junta también la parte de la gente y se junta mucho. Entonces, el SEO de sugerencias en la mayor parte de sitios que lo venden suele ser directamente Black Hat. Y bueno, ya ahora sí que sí, vamos a lo que era la joya de la corona, que esto es el artículo que he hecho hoy eh, sobre el cloaking. Que el cloaking, también llamado encubrimiento, es una práctica bastante parecida a lo del hidden text que había comentado, es decir, ocultar el texto por CSS y todo esto, pero tiene una vuelta de tuerca y una vuelta de tuerca muchísimo más potente. ¿Por qué? Vale, recordemos que cuando he buscado por caché y por tal, básicamente ese contenido de cara al rastreo de Google, es decir, sobre todo con web caché, hemos visto que, perdona, mejor comparto pantalla, hemos visto que está en blanco, que simplemente te aparece lo de la navbar, que es lo que te aparece aquí, que es lo que te aparece en la navbar de esta página, cuando tú no estás buscando absolutamente nada. Es decir, cuando tú no pones JavaScript, ¿vale? Porque lo que hace directamente esta página, ¿vale? Le pones JavaScript, porque la versión de texto es cargándolo sin JavaScript, es como directamente el primer rastreo que hace Google, pero aunque cargue JavaScript, el resto de contenido te aparece por defecto como, como CSS oculto, por lo cual eso no lo va a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es el cloaking exactamente? Vale, el cloaking, y os lo voy a enseñar aquí de una forma bastante sencilla, es la técnica de mostrar contenido solo al bot de Google. Es decir, no estoy diciendo ocultarlo por medio de CSS, estoy hablando de generar un contenido que no existe a menos que seas Google. Y esto, bueno, se hacía mucho para meter ciertos H2, para meter cierto contenido oculto y que te interese, y también se hace muchísimo para meter enlaces que solo Google pueda leer. ¿Y para qué se hace esto muchísimo? Para ataques de SEO. Es decir, aquí, por ejemplo, y yo hice un vídeo al respecto, podemos ver esta página de invivoproject.eu, que si cargamos y navegamos por la página de una forma normal, aquí vemos que, bueno, pues sí, se nota que es una página que está dejada, que no le carga ni el logo ni nada de esto, pero vamos a encontrarnos una sorpresita si ahora navegamos a esta página y lo que hacemos es navegar pues como si fuéramos Googlebot, ¿vale? Vamos a simular ser Googlebot. Vamos a ver qué cosa más graciosa le pasa a esta página. Le cargamos la página como si fuéramos Googlebot y aquí tenemos lo que es una especie de virus de SEO que le han metido a esta página. Tiene directamente la parte de arriba del todo, para que Google directamente sea lo primero que lea, tiene todos estos enlaces que estáis viendo aquí. De hecho, si vosotros miráis con Ahrefs la página de chipliteger6.co, la mayor parte de enlaces que tiene conseguidos son por enlaces ofuscados, o sea que tuvieron que contratar a alguien o alguien hizo algo así para hacer este tipo de Black Hat. Que bueno, aquí es donde hay un pequeño debate,
en el sentido de si esto te beneficia, pero te acaba pudiendo perjudicar. Por lo cual también hay veces que se utiliza cloaking para ataques de Black Hat SEO. Es decir, se hace un cloaking incluso mal hecho a otras páginas a las que has conseguido poder acceder, a las que has conseguido poder hackear, y se enlaza a una página a lo mejor de tu competencia para que Google lo detecte como cloaking y pueda ser perjudicial para ambos. Es decir, si tú por ejemplo ves que en la Search Console te aparece un enlace de una página y no detectas el enlace por ningún lado, a lo mejor es posible, que no seguro, puede ser también que lo hayan quitado, que te estén poniendo un enlace por medio de cloaking. Por lo general Google no suele penalizarte porque te hayan enlazado de una página con cloaking, pero puede ocurrir. El caso es que, bueno, aquí este contenido, como podéis ver, solo es visible si se ve de Googlebot, y vamos a hacer las mismas pruebas que he hecho con la otra página. Vamos a pasarla por la prueba de optimización de móviles, que vamos a ver aquí, que va a pasar casi el efecto contrario a lo que decía antes. Aquí no lo ve el usuario, es decir, yo como usuario normal no veo esos enlaces que me está metiendo a esa página de G6, pero cuando pruebe yo la URL esta, me va a poner todos esos enlaces lo primero, porque Google está leyendo esos enlaces. A ver si sale. Uy, perdona. Voy a ponerme el aire acondicionado, perdona si se escucha un poquito peor el audio, pero es que me estoy muriendo de calor. Aire acondicionado, no, ventilador, ya quisiera yo. Ay, un poquito de fresco. Bueno, esto está tardando un poquito en rastrear, es lógico, y podemos hacer la otra prueba, mientras tanto, de probar el caché. No sé si esta página está cacheada en Google, pero sí, vemos que está cacheada en Google, y que para Google, cuando él rastrea, le aparecen estos enlaces porque aparece por medio de la Search Console. Por lo cual, de cara a Google, que esto es el contenido que lee Google sí o sí, pues tenemos este pequeñito problema. Es decir, que aparecen estos enlaces. Por lo cual esta página estaría bajo un ataque. Hay cloaking que se hace para atacar a otras páginas y cloaking que se hace propio. Cabe decir que cualquier tipo de cloaking, y hay un vídeo de Matt Cutts muy explicativo al respecto, está considerado como Black Hat. Vale, y aquí vemos la página aprobada también. Y vemos en la captura de pantalla que estos enlaces, tanto en la captura de pantalla como en el HTML, que estos enlaces están aquí. Estos enlaces que son totalmente artificiales, que están directamente en la home. Y sigo diciendo, si buscáis la URL de estos enlaces, que ahora por cierto esto creo que te redirige, si te redirige a Wikipedia. Si buscáis la URL de esos enlaces y la buscáis en Ahrefs y tal, lo que os va a pasar básicamente va a ser que vais a encontrar muchas páginas que han tenido ese tipo de ataque. Entonces, bueno, yo lo publicaré esto mañana. Yo para eso también, decir, os soy sincero, totalmente el tema de hoy iba totalmente improvisado. Yo iba a hablar hoy de Rus. Normalmente no me preparo mucho tampoco los directos, pero iba a hablar con Rus sobre temas de básicamente de framework de JavaScript, de librerías de JavaScript y más o menos cómo se puede hacer y cómo funciona. Y bueno, he aprovechado directamente a hacer el directo hoy de Black Hat SEO porque he hecho este artículo de cloaking y encubrimiento en el SEO, que esto lo voy a publicar mañana por medio de LinkedIn. Y bueno, podría aprovechar también para publicar también este directo de todo este propio artículo. Y bueno, aquí explico varias cosas. Una, cómo hacer esto. Es decir, cómo generar ese contenido que se muestre solo a Googlebot o que se muestre solo a las IPs de Google. Es decir, este sería el código y cómo hacerlo. Y cómo hacerlo con las IPs directamente de Google, ¿vale? Vale, esto que veis aquí que es mucho código son simplemente las IPs de Google que el propio Google ofrece. En plan de, estas son las IPs de las que rastreamos con Google. Vale, eso por un lado. Entonces, enseño a hacer cloaking, pero bueno, esto iría un poquito en contra de todo lo que estoy diciendo, de que para mí todo esto es malo. Para mí realmente el cloaking y para mí aprender a hacer todo este tipo de técnicas me sirven para poder detectar también todo este tipo de fallos. Es decir, si sé hacerlo, sé corregirlo y sé verlo y sé comprobarlo de una forma mucho más sencilla o mucho más rápida. Vale, esto por un lado. Por otro, he hecho una página para detectar el cloaking.
Y bueno, básicamente aquí podemos comprobar de una forma sencilla. Y aquí, esto por cierto tiene un cierto premio. Aquí podemos comprobar de forma sencilla qué contenido podría tener cloaking. Aquí quiero deciros que se hace muchísimo mejor cloaking que el que se detectar, porque ahora mismo aquí hay un contenido oculto para Google y otro contenido oculto para Google que está hecho por IP, y ahora mismo yo no sé emular la IP de Google en un entorno totalmente online. Aquí lo que puedo haceros y lo que puedo mostraros sería básicamente un contenido similar. No es el mismo contenido que se ve, esto tiene sorpresa, ya lo digo. Que, a ver, un segundín. Vale, perdona, esto eran con pruebas que estaba realizando para el propio estudio. Un segundín, que tengo que deshacer eso que he creado antes. Vale, esto ahora sí debería funcionar. Vale, perfecto. Vale, aquí por ejemplo, si yo en la prueba de cloaking sí que le pongo mi IP, podemos comprobar que para mi IP sí que funciona, y que si emulo el Googlebot me saldrían los 3 mensajes en verde. Vale, esto sería el contenido que se le muestra a Google. Entonces, bueno, con este pequeñito estudio he llegado a varias conclusiones. Y os digo cuáles. Vale, una, cuando he comprobado esta página haciendo el mismo tipo de comprobación, ¿vale? He llegado a una cosa que yo realmente no sabía. Por ejemplo, cuando yo pruebo la prueba de optimización para móviles, o ya no para móviles, la herramienta de prueba de datos estructurados, y lo pruebo por ejemplo incluso para desktop, esto da totalmente igual. Google no utiliza la misma IP para rastrear cuando quiere contenido que para rastrear con estas herramientas, aunque en ambas sí que utiliza Googlebot. Y con WebCache todavía no tengo datos concluyentes, porque todavía no ha conseguido pasar el robot de Google, es decir, por medio del crowd budget, como para poder rastrearlo de una forma en la que lo pueda comprobar con el caché, para ver qué IP tiene. De todas formas, también estoy haciendo un estudio de la propia IP que tiene, porque como Google te arroja estos resultados, es decir, que puedo ver el código que le arroja y todo esto, aquí podemos ver y podemos observar que para Googlebot simplemente utiliza el user agent de Googlebot, pero no utiliza las IPs tal cual como la rastrea Google. Y además también he querido comprobar qué IP realmente utiliza. Y bueno, aquí comprobamos que esta es la IP que está utilizando Google, que podemos comprobar que esta IP sí que corresponde a Google, pero no es ninguna de las del listado oficial. En el listado oficial podemos comprobar que está aquí, que no corresponde a ninguna de las IP del listado oficial. Sin embargo, sí que es una IP de Google como tal, pero que no nos sirve para auditar o para poder detectar un cloaking muy bien hecho. Y aquí pues podemos ver con lo de los datos estructurados que pasa exactamente lo mismo. Aquí el cloaking detecta simplemente por Googlebot, pero utiliza una IP totalmente diferente de la que están utilizando ellos. Y además aquí esto también he creado para generar el día y la hora, para ver qué día y qué hora me pasa Googlebot aquí, para comprobarlo luego con el log. Esto, bueno, sigo diciendo, pertenece a parte de un estudio un poquito más grande, y entonces podré comprobar si se puede auditar un cloaking mejor de lo que se hace a día de hoy. De momento se hace un cloaking más efectivo de lo que soy capaz de detectar, es decir, es más fácil siempre destruir que construir.
Y bueno, pues en este caso eh, podría generar un plugin que pues pusiera enlaces, pues pudiera un cierto contenido que solo Google sea capaz de leer, lo cual contradice y contraviene totalmente la política de Google, pero digamos que a día de hoy son una de las estrategias de Black Hat SEO que a Google le cuesta mucho más detectar, porque bueno, al final está utilizando ese Search Engine y está utilizando esa IP, porque son con las que rastrea, con las que se genera todo ese contenido. Y bueno, pues lo que suelen compararlos son revisores, suelen ser gente que a lo mejor incluso no tiene tanto nivel, y es relativamente complicado que lo detecten. Ahora, si lo detectan, pues suele ser bastante negativo y no hay un cloaking, por decirlo así, de alguna forma, no hay un white hat cloaking. Y bueno, básicamente eso sería el resumen. Si alguien tiene alguna duda sobre ese pequeñito estudio que estoy haciendo, o sobre alguna otra estrategia de Black Hat, o sobre si algo es penalizable o no es penalizable, pues que me comente. Y estoy aquí a la espera. Si no, bueno, muchísimas gracias por asistir y bueno, en cualquier caso, nos vemos. Tengo también dentro de poco otro directo con otro invitado especial y luego ya retomaremos ese directo que teníamos pendiente con Rus. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos en el próximo directo y recordad que tenéis el Discord para contactar conmigo y para ver y resolver todo tipo de dudas y cualquier información que queráis al respecto. Luego, si queréis una información muchísimo mejor planteada y muchísimo más informada sobre todo tipo de cuestiones de SEO y sobre todo que esté guionizada, que sea desde un principio hasta un fin, si esto os ha resultado demasiado avanzado, tengo un máster de SEO que se toca absolutamente todo el SEO de una forma integral, la que también dispone con tutorial, dispone con clases en directo, un directo totalmente interactivo, no solo en el que se puede responder por chat, sino un directo en el que se puede hablar y se puede preguntar sin que esté, digamos, televisado, sin que esté de cara al público y que se pueda aprender y se pueda resolver cualquier tipo de duda de SEO. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos. Hasta luego.